Capítulo 9. Por la expresión de tu rostro, las cosas no salieron bien. Naruto frunció el ceño cuando Shikamaru literalmente colapsó en la silla frente a su escritorio. Solo pensar que era su escritorio era bastante extraño, especialmente considerando que cambiaban de campamento cada 2 semanas, pero siempre se aseguraban de que tuviera un escritorio para usar. Es tan problemático. Dices eso después de cada misión, gruñó Naruto. Es cierto. Aunque este fue más problemático que la mayoría. Perdimos el Tsuchikage y, Shikamaru dejó escapar un profundo suspiro, su rostro se arrugó en angustia, lo siento, pero también perdimos a Gaara. Sintiendo que las palabras de Shikamaru eran como un puñetazo en el estómago, el instinto original de Naruto era explotar de rabia, pero inmediatamente reprimió ese impulso, recordando que estaban en una guerra. Gaara se había ofrecido como voluntario para ir y le aseguró que cumplirían la misión, no importa qué. Naruto ya había perdido a tantos ninjas y seguía perdiéndolos en pequeñas cantidades semanalmente y, a veces, incluso a diario. Tanto él como Shikamaru estaban cerca del pelirrojo Kazekage, y su pérdida los impactó profundamente. El rubio se conformó con frotarse la frente y soltar un suspiro. Informe. Llegamos al lugar justo al amanecer, sin encuentros, comenzó a explicar Shikamaru sin dudarlo, como si quisiera sacar la historia de su pecho lo antes posible. Logramos movernos rápidamente con un grupo más pequeño. Era solo una misión de reconocimiento, pero Gaara pensó que la presencia en el obelisco era familiar, así que solicitó que se le permitiera investigar. Votamos dentro del grupo y decidimos que sería una buena idea para que lo compruebe. Se acercó al obelisco y puso su mano sobre él. Afirmó que podía sentir el Ichibi en el obelisco, y le estaba respondiendo. Iba a intentar quitarlo. Pero entonces Tobi golpeó. No sé cómo nos encontró, pero estoy bastante seguro de que tiene una especie de sala de detección o sello alrededor del obelisco que ninguno de nosotros notó. El instinto me dijo que estaríamos entrando en la trampa, pero sentí liberar a un Biju valdría la pena correr el riesgo, al igual que todos los demás. Tobi apareció de la nada como suele hacer, y usó uno de esos artefactos que tiene para cortar a Gaara, luego lo sacó del área para que no pudiéramos curarlo. Antes de que alguien pudiera hacer algo, Gaara ya se había ido, y no pasó mucho tiempo después de eso cuando me di cuenta de que estábamos rodeados. Le informé a Tsuchikage-sama, y él me dijo que volviera corriendo con tantas personas como pudiera mientras él las mantenía alejadas. Todavía podíamos escuchar el sonido de millas de lucha fuera. Naruto se reclinó en su silla mientras escuchaba todo el informe. ¿Cuántos regresaron? 17 de los 25. Mejor de lo que esperaba por haber sido atacado directamente por Tobi. Perdimos 2 en el camino de regreso, debido a la luna. Naruto se quedó callado por un momento, pero luego negó con la cabeza. No es bueno escuchar, pero aún mejor de lo que esperaba. Tobi debe haber estado preocupado por dejar escapar a muchos de ustedes. No es que no esté agradecido, porque lo estoy, es simplemente algo que no sucede cuando él se involucra. Él mismo directamente. Los dos se sentaron en amigable silencio, antes de que Naruto se estirara en su silla y luego mirara a Shikamaru. El otro chico estaba completamente reclinado en la silla, con los ojos cerrados. En realidad, se veía completamente agotado para variar, en lugar de ser un perezoso. Shikamaru, ve a descansar un poco. Dile a uno de los chicos que envíe un mensaje a Kakashi y Darui, necesito hablar con ellos. Cuando estés más despierto, cuéntame todo lo que puedas sobre estos obeliscos. El otro chico literalmente rodó de su silla mientras se giraba y se dirigía a la salida. Lo tienes, Naruto. Nos vemos. El rubio vio como su viejo amigo salía de la tienda de mando. Lo que no daría por tener el papeleo como su enemigo en este momento, en lugar del infierno actual en el que se encontraban. Naruto reprimió un bostezo mientras repasaba algunos de los informes que estaba encargado de revisar en su calidad de supervisor de los recién llegados, lo que lo había mantenido increíblemente ocupado. Tenía que saludar a todos los nuevos visitantes cada vez que había un grupo grande, y ayudarlos a prepararse o reunirse con el resto de su clan. Otros debían ser dirigidos a corredores de bienes raíces, oficinas de construcción e inmigración, la academia y edificios de registro ninja, entre otros lugares. No hubo nada que le llamara la atención, así que dejó los papeles y miró por la ventana de su oficina. Se le había concedido una habitación para usar en el edificio de la administración, solo unos niveles por debajo de la oficina del Hokage. Tenía sentido a largo plazo, de esta manera no tendría que hacer el viaje desde su apartamento cuando surgiera algo con los clanes y lo necesitaran. Inclinándose hacia adelante y apoyando la cabeza en su mano, miró hacia un lado, por la ventana.
Fue fácil detectar las grúas y los andamios de construcción cerca de las paredes, donde se estaba llevando a cabo toda la nueva construcción. Finalmente se habían quedado sin espacio libre dentro de la propia aldea y habían comenzado a planificar la construcción de un segundo muro más pequeño fuera del primero. Esencialmente, la aldea tendría otro anillo fuera del primer muro. Curiosamente, siempre había sido parte de la planificación inicial tener múltiples muros y capas defensivas, pero los habían desechado a favor de un gran muro. Ahora, sin embargo, estarían construyendo un segundo muro de todos modos. Mientras sus ojos recorrían los distintos edificios que podía ver desde su oficina, sonrió mientras sus ojos se posaban en la academia. Había pasado por un capricho el otro día, solo para ver cómo le estaba yendo a la escuela. No estaba exactamente tratando de ocultar su presencia y, como resultado, uno de los maestros con una clase al aire libre lo vio y lo llamó para hacer algunas demostraciones. Por supuesto que estaba más feliz de complacerlo. Entonces, ¿qué pasa si su motivo oculto era ver quién estaba actualmente en la escuela en este momento? La primera persona en la que pensó fue en Iruka, pero estaba en una de las clases del año anterior o ni siquiera estaba en la academia todavía, ya que los niños donde estaba parecían tener 11 o 12 años y estaban a punto de graduarse. Solo un poco deprimido al darse cuenta, rápidamente descubrió que la única persona que podía reconocer en la clase frente a él era un muy bullicioso Sarutobi Asuma. Hizo planes en su mente para regresar y explorar la academia más tarde, una vez que no estuviera atascado con el trabajo solo para verificar y ver quién estaba y dónde, principalmente por curiosidad. Aunque casi todos los que conocía que eran mayores que él crecieron bien, había un par de casos especiales en los que estaba interesado. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus cavilaciones. ¿Sí? La puerta se abrió lentamente y Naruto pudo enmascarar cuidadosamente su sorpresa cuando Uchiha Kagami entró en la habitación. El rubio saltó de su silla para ayudar al hombre mayor, quien cojeó un poco gracias a su rodilla lastimada, pero fue despedido. ¿No estoy de qué edad, Naruto? Oh, lo siento. No lo sabía. Kagami se rió entre dientes mientras se movía hacia una de las otras sillas desocupadas en la habitación. Está bien. Solo un desagradable encuentro con un Iwanin durante la Segunda Guerra que me rompió la rodilla. Conseguí un buen reemplazo gracias a Tsunade-sama, pero nunca volveré al servicio activo. El shinobi retirado hizo un gesto hacia una de las otras sillas en la habitación. Me sentaré aquí. La caminata fue un poco más larga de lo que esperaba. Naruto asintió lentamente mientras cerraba la puerta de la oficina. Podrías haber enviado un mensaje y yo habría venido a ti, Uchiha, quiero decir, Kagami-san. Kagami sonrió ante la forma en que el rubio se contuvo, pero negó con la cabeza. No, está bien. Necesitaba charlar con Hiruzen sobre algunas cosas, pero también quería hablar contigo fuera del límite del clan. Demasiados oídos ahí. Naruto fue puesto inmediatamente en guardia, y debió demostrarse en su postura porque Kagami agitó su mano en el aire distraídamente. Tranquilo, Naruto. No es nada serio, bueno, para mí, al menos, pero prefiero no tener gente chismoreando. El solo hecho de que probablemente me hayan visto visitándote aquí hará que las encías se agiten, pero no hay nada que pueda ser hecho al respecto. Bien. Naruto se tranquilizó un poco, pero todavía odiaba la política, y una cosa que aprendió rápidamente fue que Konoha se trataba de política en este momento cuando no estaban en guerra. Algunos días, lamentablemente, podría haber preferido la guerra, aunque nunca se lo diría a nadie. Al menos los objetivos eran bastante obvios, golpear al malo y ser el vencedor. Desafortunadamente, la vida en general nunca fue tan simple, especialmente cuando no había un chico malo visible. Kagami vio como el rubio se movía hacia atrás alrededor de su escritorio y se sentaba lentamente. Recostándose en su silla, se rascó la barbilla antes de mirar al patriarca Uchiha a los ojos. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, Kagami-san? Iré directo al grano. No es tanto para mí como para mi hija, Mikoto. Mikoto-chan. ¿Qué pasa? Una de las cejas de Kagami se arqueó hacia arriba. Mikoto-chan. No puedo decir que lo vi venir. Naruto vaciló por un momento, sonrojándose levemente al registrar con quién estaba hablando. Mikoto era una muy buena amiga suya, y después de un tiempo se convirtió en un hábito de mostrar que la quería. Lo hizo con casi todas las mujeres que estaban cerca de su edad. A la mayoría de ellos no les importaba, y Mikoto tampoco parecía tener nada en contra. Lo siento, Kagami-san. Realmente no quiero decir nada con eso, pero usualmente me refiero, está bien, Naruto. Genial, en realidad.
Kagami levantó la mano en un gesto de detención mientras Naruto comenzaba a divagar, deteniendo efectivamente al rubio de potencialmente avergonzarse a sí mismo. Verás, mi hija no sabe que estoy aquí en este momento. Actualmente está vagando por el distrito Uchiha con ese otro hombre, Fugaku. Naruto asintió lentamente, sin saber a dónde iba. Su prometido, ¿verdad? Sí, pero no por mucho más tiempo, creo. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, sorprendido pero también confundido. Pero por lo que Mikoto-chan me dice, cuando era más joven te pidió que establecieras ¿cómo lo llamaba? Un contrato, creo. ¿Estás en contra ahora? Oh, no estoy en contra de ellos. Pueden ser útiles para establecer límites, o cuando hay una ganancia definitiva en prestigio o poder para ambas partes. Mi hija nunca quiso realmente un contrato, pero sintió que lo necesitaba porque durante un tiempo se consideró intocable. Como hija única e hija del jefe del clan Uchiha, una joven atractiva, y un temperamento salvaje cuando lo deja escapar, gracias a los amigos que ha mantenido durante muchos años, se la ve como una figura bastante intimidante. Naruto sintió que sus labios se movían ligeramente hacia arriba ante la insinuación sobre su madre. Kagami debió haberlo notado porque él también comenzó a sonreír. Entonces puedes ver por qué muchos chicos de su edad no estarían demasiado interesados en acercarse mucho a ella, tanto por miedo gracias a mí como a Habanero-chan. Hombre que todavía estaba lo suficientemente cerca de su edad, pero también bastante logrado. Naruto distraídamente se rascó un lado de la cabeza mientras escuchaba a Kagami, y ahora solo podía llegar a una conclusión. Entonces ella no quiere casarse con él. No, no lo hace. Kagami parecía excesivamente complacido con esto por alguna razón. ¿Cuánto tiempo hace que decidió esto? Pensé que dijo que habían estado comprometidos por un tiempo y que la boda no estaba muy lejos. Kagami se reclinó en su silla, estirando su pierna. Me sorprende que te haya dicho tanto. Normalmente es bastante reservada con cualquier otra persona que no sea conmigo, Minato, Taichi y Kusina-chan. Naruto se encogió de hombros y volvió la cabeza para mirar por la ventana. No mucho después de la misión que hicimos juntos, ella me pedía al azar que entrenara de vez en cuando. Ha estado sucediendo últimamente con mayor frecuencia. Cuando tomamos descansos, y le pregunté cómo estaba, simplemente comenzó a hablar. Y dejar salir todo. Tengo la impresión de que ella solo necesitaba a alguien con quien desahogarse, y, digamos que soy mucho mejor escuchando de lo que solía ser cuando era más joven. Entiendo, y agradezco que la escuches. Kagami se reclinó en la silla, presionando las yemas de los dedos frente a su pecho. Taichi siempre parece estar en una asignación, Minato siempre está trabajando en sus nuevas técnicas, y Kusina-chan, bueno, por mucho que ame a la chica como si fuera mi propia hija, ella es un poco boca de motor. Dudo que Mikoto pueda hablar alguna vez. Cerrando los ojos y riendo, Naruto asintió. Definitivamente podía ver que ese era el caso. Entonces, ¿estás tratando de decirme que necesitas hacer algo con Fugaku? Si bien en realidad no estaba ansioso por hacerle algo dañino al padre de Sasuke, tal vez podría hacer que el hombre se tranquilizara un poco. Las historias de Mikoto sobre él definitivamente no pintaban una imagen bonita. Personalmente, no tengo nada en contra del joven, Kagami se encogió de hombros, pero incluso yo puedo ver que él no es el adecuado para mi hija. Para liderar un clan, estaría bien, pero no veo él tiene éxito como esposo, o incluso como padre. Es demasiado dedicado al trabajo y es un poco demasiado terco. La mente de Naruto inmediatamente se volvió hacia Itachi y Sasuke, y apenas logró sofocar un bufido burlón. Pensar en Itachi también le hizo recordar el intento de golpe que Fugaku encabezaría algún día, y solo eso dejó lo que se sintió como un trozo de hielo en su estómago. Pero ahora Mikoto ha encontrado a alguien más que ha despertado su interés, y es lo suficientemente seria al respecto que quiere romper su compromiso actual. Naruto se quedó en silencio por un momento mientras dejaba que las palabras de Kagami rebotaran en su cabeza. Si bien todavía era algo obtuso sobre ciertos asuntos y probablemente siempre lo sería, definitivamente ya no era un completo idiota. Un cierto sentimiento de pavor comenzó a apoderarse de él cuando todo lo que podía pensar era la mamá de Sasuke, la mamá de Sasuke, la mamá de Sasuke. Lo mejor que probablemente se saldría con la suya ahora era retrasar lo inevitable, a menos que estuviera dispuesto a convertirse en enemigo de los Uchiha. Eso era algo que definitivamente esperaba evitar. Maldita política. Para colmo, era bastante cauteloso acerca de enredarse en cualquier relación simplemente por razones prácticas. En primer lugar, tendría que decirle a quien quiera que se involucrara que era de varios años en el futuro.
Cualquier relación que entablara potencialmente detendría una serie de eventos que llevaron a algo que él podría saber cómo arreglar. Involucrarse con alguien como Mikoto cambiaría una gran serie de eventos. El Itachi que conoció brevemente y el Sasuke del que era rival y compañero de equipo nunca existirían. Siempre. El proceso de pensamiento que continuó desde ese punto fue asombroso. No Itachi significaba que la masacre de Uchiha nunca sucedería, o sería alguien más quien lo haría. Pero uno de sus objetivos, salvar al clan Uchiha, se lograría fácilmente de esta manera. ¿Quién mejor para enfrentar a un loco con un Sharingan completamente evolucionado que con un clan lleno de potencial para hacer lo mismo, incluso considerando los riesgos? Era extraño que Kagami se acercara a él ahora, considerando que Naruto había estado pensando en tratar de conocer un poco mejor a Terumi Mei. Casi había estado unida a su cadera mientras él coordinaba con todos los clanes de linaje que se habían mudado a Konoha desde Kiri, actuando como una especie de secretaria cuando ella no estaba entrenando. Como la próxima líder potencial del clan Terumi, que fue reconocido como el más poderoso entre sus recién llegados, estaba adquiriendo una buena experiencia para lidiar con los aspectos administrativos. Lo que Naruto encontró extraño fue que ella era bastante tímida a menos que alguien se dirigiera a ella primero. Había pensado que tal vez podría invitarla a salir para que se abriera un poco, pero se sorprendió un poco al descubrir que ya tenía novio. No quería entrometerse, pero el beso que compartieron definitivamente no fue uno hecho entre familiares. Sintió algo de decepción, por supuesto, ya que llegó a conocer a Mei un poco de su futuro, muy bien en un doloroso y breve encuentro, y había considerado conocerla ahora, antes en su vida. Eso había sido derribado antes de que realmente pudiera comenzar. Ahora que lo pensaba, las pocas veces que Mikoto había venido a buscarlo y Mei todavía estaba cerca, el Uchiha había sido más rudo y agresivo que de costumbre en sus sesiones de entrenamiento. Se estaba volviendo cada vez más claro. Se reclinó en su silla y trató de encontrar una posición cómoda sin éxito, respiró hondo y se pellizcó el puente de la nariz. Déjame adivinar. ¿Soy la otra persona que encontró? No suenas complacido. La voz de Kagami tenía un tono peligroso, pero Naruto simplemente negó con la cabeza y suspiró. No es eso. Me siento halagado, honestamente. Ella es una de las kunoichi más fuertes que tiene Konoha, es la heredera de uno de los clanes más fuertes de la aldea, y, sí, creo que es hermosa. Pero es peligroso como el infierno para que me involucre. Naruto abrió los ojos para mirar al líder actual del clan que estaba sentado frente a él, solo un poco sorprendido de ver algo que podía pasar como respeto en las facciones del hombre. Sus labios estaban ligeramente hacia arriba en una leve sonrisa, al menos, y eso hizo que Naruto se relajara más que cualquier otra cosa. No diría que será peligroso, exactamente. Podría crear un alboroto por un tiempo, pero con tu posición actual en la aldea, no creo que dure. Naruto parpadeó. Espera, ¿estás apoyando esto? Por supuesto. Es lo que mi hija quiere, y como dije, nunca fui un gran fan de Fugaku para empezar. Simplemente no había mejores opciones en ese momento. Kagami jugaba distraídamente con el dobladillo de una de sus mangas mientras hablaba. Mientras tanto, el cerebro de Naruto iba a 1 milla por minuto. Las cosas ya estaban en mal estado debido a los clanes de Kiri y Aki, pero si seguía ayudando a anular el compromiso de Mikoto con Fugaku, pensamientos de cuánto cambiaría una vez más pasaron por su mente. La parte de él que era masculina nunca rechazaría la idea por completo, por lo que sabía de Mikoto, definitivamente estaba muy cerca de su ideal de perfección femenina. Fugaku fue un idiota por no tratarla mejor. Pensando en el pasado, no pudo evitar preguntarse cómo era ella cuando él estaba creciendo. Realmente no tenía ningún recuerdo de ella que le viniera a la mente, aparte de las visitas ocasionales para buscar a Sasuke en la academia, y un breve vistazo al cuartel general de la policía militar. Pero no podía recordar nada más que eso, y Sasuke nunca le dijo más que su nombre. Siempre tuvo una visión bastante glorificada de lo que eran los padres porque nunca tuvo uno propio, pero si así era realmente antes de que nacieran Sasuke e Itachi. Naruto. El rubio inmediatamente se sentó derecho, disculpándose rápidamente, lo siento. Dejé que mi mente divagara, sobre Mikoto. Podría haber habido un tono burlón en la voz de Kagami, pero Naruto no conocía al hombre lo suficientemente bien como para estar seguro. Algo así. Solo pensando en lo que sabía de ella por nuestros entrenamientos y charlas ocasionales. No es mucho, me temo. Bueno, solo has sido de conocimiento público durante unos 2 meses, así que no esperaría que supieras la historia de su vida. Pero tendrás algo de tiempo para conocerla pronto.
Me las arreglé para convencer a Hiruzen de que enviarte en una misión con mi hija para sacarte del pueblo por unos días. Naruto se sorprendió. ¿Cómo te las arreglaste para lograrlo? No pensé que el anciano quisiera perderme de vista en un futuro cercano. Kagami soltó una carcajada. ¿El anciano? Hiruzen. Sé que se está acercando allí, pero maldición. ¿Te deja salirte con la tuya? Algunas veces. Naruto se sonrojó y miró hacia otro lado. Lo conozco desde hace tanto tiempo, es lo más parecido que tengo a un padre, así que lo llamo el viejo. No era una verdad completa, pero estaba lo suficientemente cerca. Cuando las risas de Luchia se calmaron, metió la mano en su túnica y sacó un pergamino sellado, luego se lo arrojó a Naruto, quien lo tomó con una mano. Debería ser simple para una persona y un paseo por el parque para dos de ustedes. Es un rango A, pero probablemente podríamos haberlo dado a un escuadrón Chunin veterano. Un grupo de milicias de Valley Country abandonó sus puestos, y los escuadrones de cazadores han escuchado rumores de que se esconden a lo largo de nuestra frontera sur con River. Recorre el área y, si los encuentras, elimínalos. No saben nada de importancia, pero deben ser un ejemplo para desanimarlos aún más. Deserciones. Probablemente fue una casualidad, pero no quieren correr el riesgo. Naruto asintió mientras abría el pergamino y leía los detalles. Era el salario mínimo para un rango A, pero no le dolía exactamente el dinero, por lo que no le importaba demasiado. La misión en sí probablemente sería tan fácil como Kagami afirmó, probablemente podría haberla terminado él mismo en 2 o 3 días, la ventana de 6 días que permitieron parecía un poco exagerada. Pero entonces probablemente estaban esperando un escuadrón Chunin veterano, y no un Jonin capaz y, bueno, él. Volviendo a enrollar el pergamino, lo colocó sobre su escritorio y tarareó por un momento. Solo por curiosidad, ¿por qué no puedes romper el compromiso? Principalmente porque es demasiado tarde para hacerlo de esa manera. Kagami se encogió de hombros mientras se movía en su silla, probablemente tratando de encontrar otra posición cómoda. Si hubieran sido solo un par de meses después del compromiso original, Fugaku probablemente hubiera estado bien con eso. Pero ahora que se han estado viendo durante tanto tiempo, él lo ve como un insulto. Créanme, ya lo probé a través de los canales adecuados, e incluso fui a apelarle directamente con Mikoto a mi lado. Sin embargo, con solo un mes hasta la boda, tiene derecho a negarse. ¿Por qué ambos tienen que estar de acuerdo? ¿No hay formas de romper los contratos, incluso si hay sanciones? Kagami asintió, sí, pero en este caso todos los incumplimientos de contrato estaban destinados a ser acuerdos. No hay forma de que un Uchiha reconozca una ruptura del contrato si solo una de las partes quiere romperlo. Fugaku es obstinado y ambicioso. No hay razón para que lo rompa por lo que él ve como un capricho de Mikoto, y la mayoría de los demás respaldarían su elección. Por supuesto, como cualquier contrato, hay cláusulas de emergencia que pueden entrar en vigencia cuando se cumplen ciertos criterios, como la muerte. Enfermedad, agitó su mano en el aire en un movimiento giratorio como para indicar que la lista de cosas malas continuaba, pero se detuvo y enfocó sus ojos en Naruto para su última palabra. Infidelidad. La mandíbula de Naruto se aflojó por un momento, antes de que su cabeza cayera rápidamente hacia adelante y su frente golpeara su escritorio con un resonante golpe. Ahora, es probable que no sea la forma en que estás pensando, y estoy usando una interpretación muy vaga de la palabra. Un simple beso la romperá. ¿Eh? ¿Cómo es eso posible? La cabeza del rubio se levantó mientras hacía su pregunta, mirando a Kagami como si fuera un loco. Es parte de la forma en que funciona el sello del contrato. Siempre que sus dos estados de chakra no se modifiquen desde el momento en que se selló el contrato, permanecerá en vigor. Así que Mikoto y Fugaku han pasado casi un año sin hacer nada con un miembro del sexo opuesto. Hasta donde yo sé, Mikoto nunca ha hecho nada, nunca. Sin embargo, tampoco le he preguntado. No es asunto mío. Su madre me habría matado. Naruto rió nerviosamente mientras miraba a Kagami sonriendo, pensando en las palabras del hombre. Tendría que comprobar qué tipo de sello había en ese contrato. ¿Fue una actualización automática? ¿Cómo fue eso posible? Todavía no veo cómo es posible tener una actualización del sello en sí, basada en estímulos externos, a menos que, una de las cejas de Kagami se arqueó hacia arriba, entonces ¿sabes algunas cosas sobre el sellado? Bueno, Mikoto y Fugaku tienen que ir a las cámaras del clan para colocar su chakra en el sello una vez a la semana, o después de regresar de una misión. El sello puede detectar chakra residual de otro dentro de un período de tiempo de una semana, por lo que ninguno de ellos ha tenido una misión que haya durado más de unos pocos días durante el último año.
Naruto sabía sobre el chakra residual, a menudo sucedía cuando te metías en peleas de taijutsu con un oponente que enlazaba sus ataques con su chakra. El Hyuga se especializó en eso. Cuando cerraban el Tenketsu con sus golpes de Hyuken, su chakra dejaba su propio residuo en su sistema de chakras que duraría hasta una semana dependiendo de la gravedad de los golpes. No era dañino, era solo la forma en que funcionaba el chakra. Fue así como los médicos pudieron descubrir cómo murió el shinobi y, a veces, incluso quién lo hizo. El chakra de todos tenía su propia firma única. Parece que es bastante complicado para algo tan simple. Es cierto, pero ha sido usado por los Uchiha desde antes de que existiera Konoha, entonces, ¿quién soy yo para discutir sobre eso ahora? Admitiré que es inusual usar un contrato como este, pero como ambos ya eran mayores de edad, no había elección. También fue Mikoto quien pidió el período de gracia de un año. Fugaku no parecía ansioso por esperar tanto tiempo, pero finalmente estuvo de acuerdo. Naruto simplemente suspiró y negó con la cabeza. Nunca entendió algunas leyes de clanes. Había jurado cambiar la práctica de los Hyuga de las focas enjauladas cuando se convirtió en Hokage, pero eso nunca funcionó por razones obvias. Pero con el Uchiha, espera. Wow. Espera. Mikoto es la heredera, ¿verdad? Si se pone conmigo, ¿qué significa eso? Kagami sonrió. Técnicamente, dado que los Uchiha son un clan patriarcal, tú serás el líder. Por supuesto que habrá asesores mayores pero yo no nací Uchiha. No tengo el Sharingan. Soy un Uzumaki, y como parientes lejanos de los Senju, no creo que eso vaya a funcionar muy bien. Naruto estaba de pie ahora, luciendo presa del pánico, mientras Kagami todavía estaba sentado en su silla, mirando con calma. Los dos continuaron mirándose el uno al otro en una especie de extraño silencio hasta que Naruto finalmente volvió a sentarse. Kagami asintió con la cabeza hacia el rubio y continuó hablando. Como iba a decir, hay asesores mayores en el clan a quienes quizás no les gustes al principio, pero incluso ellos llegarán a entender la influencia que tienes en Konoha, y por extensión, el Hokage de Konoha. Tienes el oído de Hiruzen tanto como yo, y al ritmo que está completando asignaciones difíciles y liderando equipos, apostaría a que Minato sea el próximo Hokage, para que tú también tengas una ventaja con él. Siempre pensé que el Uchiha necesitaba ser más involucrado con el pueblo, no alejado de él como muchos de nosotros parecemos estar contentos. Pero si realmente quieres cambiar las cosas, poner a mi hija como matriarca y dejar que se haga cargo, bueno, la voz de Kagami se apagó mientras se encogía de hombros y miraba por una de las dos ventanas de la pequeña oficina de Naruto. Mientras tanto, el rubio se dio cuenta por primera vez de que nunca supo lo que le pasó a Uchiha Kagami cuando estaba creciendo. Nunca había sido de los que leían sobre la historia del clan, especialmente no una vez que golpeó la Cuarta Guerra, pero nunca recordaba haber oído el nombre del hombre salir de la boca de nadie. ¿Fue a la fuerza, retirado? Todos estos pensamientos sucedieron en un breve momento, no pasó mucho tiempo para que él retomara lo que Kagami estaba diciendo ahora. El hecho de que Kagami también estuviera hablando de ellos dos de tal manera que parecía que su reunión sería una certeza. No estaba muy interesado en eso, pero hasta ahora los aspectos positivos superaban con creces a los negativos. Se sentiría como un idiota por un tiempo por tirarle uno a Fugaku, pero considerando como Mikoto había estado compartiendo con él lo desilusionada que estaba con el hombre durante sus últimos encuentros, no se sentiría tan mal. Aún así, tomaría un tiempo acostumbrarse, si de hecho funcionaban. Estará allí para ayudarte también, y Mikoto tendrá la obligación de ser tu esposa, en caso de que sigas adelante con tu deseo de liderar. Independientemente, como ya he explicado a estas alturas, solo veo cosas buenas por tener tú en el clan. Bueno, la boca de Naruto se abrió y se cerró un par de veces, mientras contemplaba qué decir, antes de finalmente suspirar y asentir, casi como si se resignara a un nuevo destino. Gracias. Kagami asintió. Ese gruñido debe ser un rasgo genético. Afortunadamente, el resto de ese día había pasado sin incidentes, aparte de una breve visita de Minato. Quería ayuda de Naruto para dar los toques finales a su nuevo Iraishin, y necesitaba un conejillo de indias. Por supuesto, Naruto estaba feliz de complacerlo, ya que lo había usado brevemente en el futuro, pero siempre fue un sueño para él ver a su padre usándolo. O al menos se convirtió en uno una vez que descubrió quién era su padre, de todos modos. En realidad, ni siquiera vio a Mikoto hasta la noche antes de que se fueran a su misión, e incluso entonces ninguno de los dos dijo mucho. Mikoto se sonrojó un poco y no podía mirarlo a los ojos. Era probable que Kagami le dijera lo que tenía que hacer si realmente quería romper con Fugaku.
Si bien Naruto no estaba seguro exactamente de cómo la situación le había explicado las cosas, sabía que no tendría ningún problema en darle un beso a Mikoto. Ella era una mujer joven y bella, de eso no había duda. Su única incomodidad provenía del hecho de que no sabía si Kagami le dijo que él sabía lo que era necesario, aparte del hecho de que ella necesitaba tener su chakra residual sobre ella de alguna manera. Mikoto apenas logró hacer planes para encontrarse a la mañana siguiente en la puerta antes de huir casi tan rápido como había llegado. Riéndose para sí mismo, Naruto le había dejado un mensaje a Hiruzen de que saldría a la mañana siguiente, luego se fue a casa y se fue a dormir. Esa mañana había transcurrido sin incidentes y habían viajado a la frontera sur en completo silencio. De hecho, ambos habían estado completamente en silencio durante todo el viaje, más su llegada. Mikoto había ido a hacer reservaciones en la posada de un pequeño pueblo fronterizo antes que él, pidiendo una habitación individual con una cama. Ella se había negado a decirle nada más al respecto, y Naruto pensó que sería mejor morderse la lengua hasta que realmente necesitaran usar la habitación. No tenía ningún problema para dormir en el suelo si se llegaba a eso. Su primer día de búsqueda no había arrojado nada útil, aparte de algunos avistamientos inconexos de varias personas que vivían en el área, aunque ninguno de ellos realmente podía apuntar al dúo en una dirección específica. Naruto planeaba hacer uso del modo sabio para rastrearlos una vez que al menos tuvieran una pista sobre la ubicación general del Nukenin, pero pensó que lo dejaría para usar después de un par de días. Si Mikoto realmente quería seguir adelante estar con él, entonces tendría que contarle sus secretos de todos modos. Usarlo probablemente sería un último recurso, porque tenía permiso del Hokage y Danzo para matarla si pensaba que no se podía confiar en ella para que no hablara de las cosas que eventualmente tendría que decirle. Realmente no quería hacer eso. No fue hasta que Mikoto preguntó acerca de rendirse por el día y regresar a su habitación que realmente comenzaron a hablar. Su primera charla real del día ni siquiera comenzó hasta que un destello de sorpresa cruzó su rostro cuando vio a Mikoto con su Sharingan activo mientras regresaban. Probablemente había estado escaneando el área en busca de rastros de chakra activo residual, como trampas genjutsu y etiquetas de focas activas que a los Nukenin a menudo les gustaba usar. ¿Qué? Mikoto lo miraba con curiosidad mientras su Sharingan se desvanecía en el color marrón oscuro, casi negro, que solía ser su iris. Normalmente, probablemente no se habría estremecido en absoluto, se había acostumbrado tanto a ver el Sharingan, pero el sol se estaba poniendo por debajo del horizonte en el punto perfecto detrás de ella, donde perfilaba perfectamente su cuerpo, y los ojos rojos con la piel pálida y el cabello negro la hicieron lucir increíblemente vibrante por un momento fugaz. Sin embargo, en lugar de decirle esto, Naruto simplemente le ofreció una leve sonrisa y negó con la cabeza. No estoy acostumbrado a ver tu Sharingan activo. Nunca lo has usado en uno de nuestros mástiles. Eso es todo. ¿Tienes algún problema? Con el Sharingan, quiero decir. Naruto tuvo que morderse la lengua para no decir cuáles habrían sido sus respuestas iniciales. En cambio, se conformó con: no tengo ningún problema con el Sharingan en absoluto. Solo con algunas personas que lo han usado de la manera que no deberían haberlo hecho. Oh. Ya veo, Naruto pudo decir por el tono interrogativo de su voz y la expresión de perplejidad en su rostro que ella realmente no lo sabía. Sería muy difícil contarle algunas de las cosas que sabía. Si ella decidía ir tan lejos con él, de todos modos. El resto de su viaje de regreso a la posada fue en silencio, no es que Naruto esperara una conversación intensa. De hecho, una vez más no dijeron ni una sola palabra hasta que llegó el momento de que él se fuera a dar una ducha. Primero fue a su único baño y salió vestida solo con su uniforme normal, sin calzado, equipo y chaleco. Supuso que los había limpiado, porque parecían frescos, aunque no hizo una inspección de cerca. A todos se les enseñaron técnicas que podían limpiar un poco la ropa mientras estaban en la naturaleza, mientras estaban en la academia. Eliminaría el sudor, pero no la sangre. Después de la ducha, había salido del baño de la misma manera, solo que con su uniforme arriba y abajo, con la malla debajo. Las siguientes palabras que pronunciaron no fueron hasta que estuvo a punto de ponerse cómodo en el suelo. Ella estaba a un lado de la cama, pero él no estaba dispuesto a presumir. ¿Naruto? ¿HM? ¿No te agrado tanto? Q, por supuesto que no. ¿De dónde vino eso? Mikoto se movió en la cama y se incorporó para apoyarse en uno de sus codos mientras lo miraba. No se había acostado por completo todavía, por lo que estaba atrapado en una especie de posición a medio camino entre acostarse y levantarse. Mi padre insinuó que ustedes dos habían hablado brevemente sobre mí, pero no me dijo cuánto hablaste.
Estoy empezando a preguntarme si estás tratando de evitarme. Naruto trató de mantener su expresión neutral y lentamente se puso de pie una vez más. No te estoy evitando en absoluto. Solo intento ser profesional y no traspasar los límites. Al menos hasta que quieras cambiarlos. Mikoto pareció sorprendida por un momento antes de dejarse caer sobre la cama y enterrar su rostro en su almohada. Naruto simplemente se quedó allí por un momento y miró para ver si ella se movía de nuevo, o si decía algo más. Sin embargo, no lo hizo, y después de un minuto de estar allí, decidió avanzar y subirse al costado de la cama. La cama en sí era de tamaño completo, por lo que cabían dos personas cómodamente sin mucho espacio adicional. Mikoto podía sentir fácilmente su peso mover la cama, sin embargo, ya que giró la cabeza lo suficiente para poder mirarlo mientras se acomodaba a un lado. Era extraño, en cierto modo, que él no sintiera ningún nerviosismo en absoluto. Hace apenas 2 o 3 años habría estado sudando balas, pero ahora se sentía tranquilo, y si realmente tuviera que describirlo, diría que estaba divertido. Eso se debió principalmente a la forma en que Mikoto estaba actuando, aunque si ella no tenía una experiencia legítima con hombres, él podría entenderlo completamente. Suspiró mentalmente, aunque Mikoto era la que quería salir, podría tener que ser él quien tomara la iniciativa al principio. Pensando en eso, le lanzó una sonrisa casual. ¿Es esto mejor? Vio su cabeza asentir contra la almohada, y el borde de su labio que podía ver se curvó ligeramente hacia arriba, pero eso fue todo lo que consiguió. Esto significaba que él sería el que tendría que dar el paso inicial para lograr que ella se abriera. Poniéndose cómodo, rodó sobre la cama hasta que miró hacia el techo y colocó las manos detrás de la cabeza. Entonces, ¿de verdad no quieres casarte? Hemos hablado de esto un poco antes, pero nunca has sonado en contra. Naruto pudo escuchar su respiración entrecortarse por un segundo, antes de que ella se moviera. Giró levemente la cabeza para ver que ella estaba volviendo a su posición anterior de lado, frente a él. Quiero casarme. Solo, no con la persona con la que tengo contacto. Fugaku. Un momento de silencio, seguido de sí. Fugaku. Naruto cerró los ojos, teniendo dificultades para reconciliar este hecho. No tenía idea de que los padres de Sasuke se habían juntado por las circunstancias, más que por una atracción mutua. Ahora ha aparecido algo, o más bien alguien, que crees que es una mejor opción. Hasta ahora, de todos modos. Hubo otro momento de silencio, más largo que el primero, seguido de un sí aún más tranquilo. Abriendo los ojos, se puso de costado para poder mirar a la mujer que yacía a su lado. Ella no se inmutó ni apartó la mirada esta vez, sino que lo miró directamente a los ojos. No podía decir si estaba sonrojada o no, la habitación estaba demasiado oscura. Hay muchas cosas sobre mí que no sabes. Más de lo que parece. Por lo que sabes, solo existí desde hace 3 meses. Mikoto no dijo nada al principio, en su lugar solo asintió con la cabeza sin romper el contacto visual. Abrió la boca como para decir algo, luego la cerró y los ojos antes de inhalar profundamente e intentar hablar con frases entrecortadas. Yo, descubrí que comencé a admirarte después de solo saber quién eras durante un par de semanas. Tal vez parte de eso se debió a Kusina, me estoy poniendo curioso. Así que, bueno, te invité a la práctica de sparring. Pensé que tenías que ser bueno si podías enfrentarte cara a cara con Minato. Entonces, bueno, luego escuché lo que le dijiste a Jiraiya, sensei. Naruto parpadeó y supo que se sonrojaba tan pronto como recordó exactamente lo que había dicho en ese momento. Movió su mano que descansaba contra su costado para golpear ligeramente su frente en un gesto exasperado, solo para que Mikoto agarrara dicha mano antes de que pudiera dejarla allí. Observó, curioso, mientras ella sostenía su mano entre ellos y entrelazaba sus dedos con los de él. ¿Recuerdas lo que le dijiste? Que era un pervertido y que no debería estar haciendo eso. Mikoto se rió ligeramente frente a él, con una pequeña sonrisa en sus rasgos mientras negaba con la cabeza. Él era el sensei de mi equipo Genin. Nunca pudimos romper con el hábito, así que dudo que alguien más pueda hacerlo. No, le dijiste algo más. Naruto supo de inmediato lo que estaba buscando. Dije que eras hermosa. Ella lo miró por un momento de nuevo, antes de que una sonrisa más grande de lo que él había visto antes apareciera en su rostro. Sí. Nadie más que mi padre me ha dicho eso antes. Naruto no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó eso. ¿Todos aquí estaban completamente ciegos? En realidad nunca la había mirado a propósito debido a su apariencia, pero aparte de su futura madre Kusina, él era parcial, en ese sentido, y quizás Mikoto era definitivamente una de las mujeres más hermosas de la zona. Los hombres son idiotas.
Mikoto se rió antes de llevar su mano hacia su boca y besarla brevemente en el dorso. Estaba sorprendido por el gesto, pero por primera vez que podía recordar, ella parecía genuinamente feliz, así que decidió no comentar. No fue hasta que ella usó ambas manos para tirar de su mano y abrazarla justo debajo de su barbilla que él habló de nuevo. Mikoto-chan. Naruto tuvo que admitir que se veía adorable en este momento. Parecía estar radiante de felicidad. Si nada más, eso prácticamente selló el trato en su mente. Durante los próximos días, mientras hacemos esta misión, nos conoceremos mejor. Gustos, aversiones, pasatiempos, sueños para el futuro, ese tipo de cosas. ¿Quién sabía que las pequeñas preguntas introductorias de Kakashi serían útiles? Si decides que aún quieres seguir adelante con esto cuando terminemos, te ayudaré a romper tu contrato. Los ojos de Mikoto se abrieron como platos mientras apretaba su mano con más firmeza en la suya. ¿Promesa? Ella susurró. Prometo.